Estamos prácticamente ya a la mitad de nuestro desafío, así que junto con dar gracias a Dios, por eso también te quiero felicitar y te quiero animar a poder continuar hasta el final. Hoy comenzaremos a leer el libro de Proverbios y leeremos los capítulos del 1 al 4. Les recuerdo ver los videos de Biblia Project y del pastor Salvador Gómez, los cuales estoy seguro que serán de mucha bendición y que nos servirán para poder apreciar de mejor forma este maravilloso libro que vamos a leer. Hoy lo primero que les quiero leer es lo que el pastor MacArthur llama un reto de interpretación. Lo que viene a ser como una advertencia para nuestra lectura y que lo tengamos en mente mientras leemos. Él dice así, la naturaleza de la literatura de sabiduría en sí misma, la cual es por lo general difícil de entender. Al igual que las parábolas, las verdades que se buscan enseñar frecuentemente están veladas de la comprensión si se ven de una manera superficial y racional. Es por esta razón que deben ser ponderadas en el corazón. Yo a eso agregaría que deben ser ponderadas lo más espiritualmente posible. Es decir, si queremos una real comprensión, no podremos hacer una lectura a la ligera como si estuviéramos leyendo una historia o una novela que se va a aclarar más adelante. Sé que esto todos lo sabemos, pero este libro requiere que yo insista para que usted se dedique a meditar y a orar cada vez que lea los proverbios. Hay buenas razones para creer que donde se adjudica a Salomón la autoría de este libro puede aceptarse como un hecho verídico y no como una asignación por tradición. Algunas de las secciones de Proverbios son de hecho atribuidas a otros autores como Agur y Lemuel, y que los vamos incluso a leer nosotros, junto con otro grupo que sin nombre le llama sabios. Por lo tanto, se toma a Salomón como su autor, pero se reconocen otros autores en algunos de los proverbios. Por ejemplo, de Ezequías, rey de Judá de una época posterior a Salomón, 715 aproximadamente antes de Cristo, se dice que ordenó a sus escribas que copiaran algunos de los proverbios de Salomón, que esto quedó registrado en Proverbios 25:1 y versículos siguientes. Así que finalmente lo que nosotros tenemos ahora como el libro de los proverbios es una colección de colecciones, siendo muy probable que hubieran ido pasando por manos de distintos editores y diversas ediciones, y esto partió en diferentes fuentes y diferentes épocas, y reunidos posteriormente como una nueva fuente y recursos juntos con la ley, las profecías y las historias de relatos del Antiguo Testamento, poniendo así en conocimiento del pueblo la sabiduría de Dios y sus caminos. Pero finalmente se toma como un gran editor al más sabio de todos, a Salomón. Los proverbios apuntan a un vivir con Dios y para Dios en el mundo de su creación. No hay separación entre lo sagrado y lo secular. La vida es para ser vivida en plenitud en presencia de Dios. Y los proverbios nos proporcionan algunas pautas acerca de cómo conseguirlo y cómo remontar las dificultades que nos presenta este mundo. Recuerdo un comentarista que decía que los proverbios eran como el cable a tierra, porque eran el recordatorio de cómo poner los pies en la tierra y vivir de acuerdo a los planes de Dios. ¿Para qué son los proverbios? Esto nos lo responde al comienzo de nuestra lectura, en los versículos del 2 en adelante. Nos dice que es para poder aprender sabiduría e instrucción, para poder discernir dichos profundos, para poder recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para poder dar prudencia a los simples y a los jóvenes conocimiento y discreción. Dice que los sabios oirán y crecerán en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para poder entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Estos versículos sientan algunos de los principios del editor de esta colección de proverbios, si lo podríamos llamar así, que es educar a la gente en su conocimiento y la aplicación para poder dar instrucción en un sabio intercambio en toda justicia y en equidad. Muy particularmente, en algún momento habla para poder ayudar a los jóvenes a descubrir el mérito de la discreción en tan vulnerable etapa de su vida y para poder adiestrarlos en las complejidades de su existencia. Sobre lo que les voy a decir ahora espero ser súper claro y que no me malinterprete, pero creo que es importante saber que debemos tener muy claro que estas no son promesas
como algunas veces son citadas. Y quiero dar un ejemplo para que me lo entiendan. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Un muy conocido proverbio. Nos está dando una instrucción, cómo debemos actuar con sabiduría respecto a la enseñanza para nuestros hijos. Nos está diciendo que es cuando niños, cuando el momento para poder enseñar a andar en los caminos de Dios, para que cuando adulto pueda caminar en ellos. Nos quiere decir que esa es la edad, porque después puede ser tarde. Eso es lo que nos quiere enseñar. Pero hay algunos que lo toman como promesas de Dios. Y dicen, Dios ha prometido que... Y esperando casi como que sea una ley que se debe cumplir. Y lamentablemente tenemos muchos casos donde esto pareciera no cumplirse. Entonces, ¿qué provoca esto? Que a veces desvalidan la palabra de Dios porque dicen, no se cumplió lo que decía acá. Es que no es una promesa, nos está indicando una instrucción de cómo debemos comportarnos y de cuándo debemos educar, para el ejemplo, a nuestros hijos. Así que espero que es un tema complejo, así que de verdad que espero que lo entienda bien, y si no es así, o si no está de acuerdo incluso, ojalá lo podamos conversar. Estos primeros capítulos son muy importantes justamente para poder comprender qué son los proverbios. Es decir, bueno, y si no son promesas, ¿qué son? Estos tienen por objetivo que podamos comprender lo que es vivir con sabiduría. Es un principio fundamental que es presentado acá, el cual habla de el temor de Dios. Esto nos guiará en un modo de vivir que es para la gloria de Dios. Esto está explícito en estos primeros versículos que hacemos mención, pero específicamente en los versículos del 2 al 7. Sobre el temor de Dios debemos recordar que es un temor reverente. Ese sentimiento reverente es de maravilla, de admiración, en el cual nos mostremos sumisos en vez de exaltarnos, en el cual reconocemos la necesidad de esta sabiduría espiritual y de que Dios guíe nuestros pasos. Si no tengo temor reverente a Dios, es muy probable que tampoco tenga temor de pecar y tampoco tendré el temor de las consecuencias de mi pecado. De hecho, cuando hablamos de este temor, no hablamos de un terror insano o un temor satánico. Hay que reconocer que esto es un temor santo, un temor que advierte del peligro. Un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando un niño debe procurar tener un sano temor al enchufe eléctrico con sus manos mojadas desde que es pequeño. Los padres tienen que disciplinar al niño para que no meta el dedo en un enchufe, ni mucho menos lo haga con los dedos mojados. El miedo debe funcionar no solo en el campo físico, como lo estamos viendo, sino que también en el campo moral y espiritual. El temor de Jehová mira toda la vida humana e inspira un sano temor hacia la persona de Dios, entendiendo que Él lo que quiere es nuestro bien. Aunque el concepto del temor a Dios haya nacido dentro de un contexto pagano, donde hay terror del dios del volcán, del dios de los truenos, cuando nosotros podríamos llamar a eso un Dios caprichoso, pero nosotros tenemos un Dios de amor. Entonces, este Dios de amor lo que quiere es nuestra protección, nuestra bendición. Y ese Dios de amor nos está enseñando a cómo debemos actuar en este libro de Proverbios. Aquí, esta actitud muestra una fe viva y una conducta consecuente con todo el resto de la palabra de Dios. El temor de Jehová abre la puerta a la sabiduría divina, siendo este temor la actitud apropiada que nosotros debemos tener hacia Dios. La lectura de los proverbios enriquece el alma. Por ejemplo, cuando vamos a leer hoy día en el capítulo 3, el proverbio que dice, cuando en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Díganme que eso no es maravilloso, el poder tomarlo para nuestra vida. Para terminar este video, hoy día lo quiero haciendo dos cosas. La primera es que puedas expresar tus dudas respecto a lo que estás leyendo.
que las puedas compartir, que podamos conversar. Y lo segundo es que podamos leer varias veces este libro. Por ejemplo, si hoy día en la mañana va a leer estos 4 capítulos, al mediodía, en algún momento, trate de volver a repasarlos y antes de acostarse, vuelva a repasarlos. Inténtelo, hágase el tiempo, porque le aseguro que va a provocar grandes cambios en su vida y va a poder sentir de una forma distinta este caminar. Así que los animo a continuar y les recuerdo estar orando por esta actividad y en cada una de sus lecturas para que sea el Espíritu Santo guiándolo en este conocimiento tan especial sobre la sabiduría de Dios. Bendiciones.